Hola, buenas noches. Qué rico estar aquí con ustedes. Como decía Nati, vamos a compartir un tema riquísimo que nos trae nuestro amigo Marcos. Así que nuevamente les doy el título: Se rasgó una vez y para siempre. Vamos a estar compartiendo 10 versículos en el capítulo 15 del 37 al 47. Y como decía Nati, la pregunta de esta noche es: ¿por qué se conoce a Jesús también como el Cordero de Dios? ¿Por qué la figura del Cordero? Así que si quieres, desde ya empieza ahí a mandarnos tus respuestas, porque estamos interesadísimos a ver qué es lo que sientes en tu corazón en relación con esta pregunta. Hoy vamos a estudiar los resultados sobrenaturales que tuvo la muerte del Hijo de Dios. También analizaremos los diferentes testigos que presenciaron esta maravillosa y única experiencia que partió a la historia por la mitad. Y por último, seguiremos la mano invisible de Dios, quien por medio de su intervención divina cumplió con todas y cada una de las profecías bíblicas relacionadas con la muerte de su Hijo, nuestro Salvador. ¿Qué te parece si en esta noche oramos y le ponemos al Señor este tiempo? Señor, te damos gracias porque estás aquí en medio de nosotros. Abre nuestro entendimiento para poder escuchar tu voz. Queremos entender el significado de que tú dieras tu vida por nosotros en esa cruz, que tú fueras nuestro Cordero, Señor. Ayúdanos a poder sacarle punta al lápiz y hoy aprender de las maravillas que están escondidas en tu palabra. Damos gracias por cada uno de los que nos siguen y que nos escuchan. Bendíceles allí donde ellos estén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, amigos, vamos a empezar entonces la lectura en Marcos 15:37, que es un poquito cortito, que dice así: Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Jesús murió. Después de aguantar la tortura inexplicable, la agonía física y psicológica, finalmente este hombre inocente murió. Inocente de cualquier delito, así promulgado por su verdugo Pilato. Él entregó su vida. Es de suma importancia hacer hincapié en esta noche en estas dos verdades. Primero, Jesús fue una víctima inocente. No merecía la muerte, no se le pudo demostrar delito alguno, dice la palabra. La segunda, a Jesús no lo mataron. No hay fuerza en el universo que pudiera hacer eso, no pudiera jamás cumplir con ese fin. Él entregó su vida por nosotros. Bien nos recuerda Juan cuando Jesús lo dijo en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Él dio su vida para cumplir así con el mandamiento que Dios le pidió. Continuamos la lectura de Marcos 15:38, que dice así: Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Vamos a hacer nuevamente un alto luego de leer este versículo, porque muchas veces leemos la Biblia apresuradamente y no le sacamos esos tesoros escondidos que hay en una partecita tan sencilla como esta. A veces nos pasa porque tenemos desconocimiento de la cultura hebrea o de las tradiciones y, leyes judías. Por eso hoy vamos a regresar en el tiempo y estudiar la relevancia de la cortina del santuario del templo. Partimos del punto que Dios es un Dios santo y el ser humano, después de darle la espalda a Dios, está lleno de pecado. Existe un abismo entre ambos. Dios anhela estar cerca del hombre. Desde su creación Él siempre quiso estar ahí. Quiso compartir tiempo juntos. Pero su santidad versus el pecado en el ser humano se lo impide. ¿Qué hacer entonces? Es así como Dios le habla a Moisés en el monte Sinaí y le entrega una lista básica de ordenanzas, las cuales ayudarán a que Dios pueda ahora sí estar cerca de su creación, también conocidos como los famosos 10 mandamientos. Además, le manifiesta a Moisés su deseo que su presencia ya no se encuentre en la cima del monte Sinaí, sino que more y habite en medio de su pueblo Israel, para lo cual deberá construirle una especie de carpa sagrada móvil, conocida con el nombre del tabernáculo. Le pido a mis amigos que me enseñen el tabernáculo para que entendamos un poquito cómo se veía esta carpa.
Dicha carpa, dice la palabra, será construida bajo lineamientos específicos dictados por el mismísimo Dios y deberá ser cuidada y dirigida por un grupo especial de personas. No era cualquiera que podía servir allí. Tenían que ser descendientes de su hermano Aarón, quienes serían escogidos por Dios como sacerdotes dedicados a servir en este templo, obligados a llevar una vida de integridad moral y santidad ritual, quienes representarían al pueblo en la presencia de Dios y al mismo tiempo ellos representarían a Dios para con el pueblo de Israel. Así las cosas, Dios restablecería el pacto con los israelitas, en el cual Dios sería su único Dios y ellos serían su pueblo escogido, llamados a mantener una vida física y moral de acuerdo a lo que el Señor había mandado. Tenían que abstenerse de comer ciertas cosas, no podían estar cerca de cuerpos inmundos o cuerpos en descomposición. Tenían que tener buenas prácticas con su prójimo, por ejemplo, cuidar a los enfermos, proteger a las viudas, gozar de integridad sexual y promover la justicia. El tabernáculo servía como medio de limpieza del ser humano por los pecados que seguirían cometiendo y Dios habitaría en medio de ellos. Aquí podemos ver en la filmina lo que era el tabernáculo. Medía unos 13 metros de largo y 10 metros de ancho y unos 4 metros de alto. Si ustedes ven, está la carpa exterior y del tabernáculo estamos hablando en la parte interior, esa que se ve como más chiquitita. Viene siendo más o menos la altura como una casa de 2 pisos. Esta carpa sagrada sería móvil. Estaba formada por un patio exterior o un atrio con un altar en donde los sacerdotes sacrificaban a los animalitos. Aquí podemos ver en el dibujo, en la esquina derecha, 2 personas, ahí se ven sacrificando al animalito. Dios ideó 2 formas por medio de las cuales el ser humano podía acercársele sin ser fulminados en su presencia. Una era por medio de gratitud, por medio de ofrendas de cereal y paz, y la otra por medio de una ofrenda quemada de purificación y restitución, que es ahí lo que están haciendo esos 2 señores. Recordemos que la muerte espiritual y física entró a la tierra por culpa de Adán y Eva en el Edén. Ahora, esa muerte debía ser representada en forma de un corderito que no tuviera falta alguna, animalito que representaba al fin y al cabo al ser humano. El animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, que significa que cubre el pecado del humano. Este ritual lo que recordaba a los israelitas era lo serio de su pecado y lo asqueroso que era ante los ojos de Dios, por él ser un Dios de santidad. No es bonito sacrificar a esos animalitos vez tras vez. Por eso Dios empleó justamente esta figura para que el pueblo de Israel comprendiera la trascendencia y la suciedad de lo que implicaba el pecado en ellos. Vemos nuevamente en la figura, después del altar de los holocaustos o sacrificios, había una fuente de bronce para lavarse. En ella los sacerdotes casi que se bañaban para ingresar a una carpa más pequeña, conocida como el lugar santo. En el lugar santo habían básicamente 3 artefactos. Uno era el candelabro de los 7 brazos, que también se conoce con el nombre de la menorá, que siempre debía estar prendida. Después estaba la mesa de los panes de proposición y el altar donde se quemaban los perfumes y los inciensos. El lugar santo era la antesala para el lugar más importante de todos en el lugar santísimo. Si podemos volver a la filminita del tabernáculo, vamos a ver, estamos ahora entrando en el tabernáculo. Ya pasamos por el sacrificio, ya nos lavamos y estamos ahora sí donde se ven esas lucecitas. Ahí vemos los 3 artefactos y vemos al sacerdote encendiendo las velas y demás. Leemos la historia en Levítico de 2 hijos de Aarón que violaron las reglas de purificación y entraron ante la presencia de Dios creyendo que no les pasaría nada, pero murieron por la impureza. Esto era algo muy importante para Dios. Lo leemos en Levíticos 8 al 10. El lugar santísimo, que es este último lugar, es una habitación interna que solo puede ser accesada por el lugar santo, conocida como el lugar en donde habita la presencia de Dios.
la cual se ubica sobre una caja de oro que se conoce con el nombre el Arca del Pacto, con la figura de dos ángeles que como con sus alas cubrían esta arca para que la presencia de Dios se mantuviera allí con ellos. ¿Qué es lo que resguardaban estos ángeles o qué es lo que había dentro de esta arca? Habían tres cosas también. Estaba la vara de Aarón, pedazos del maná de Dios que hizo llover del cielo para que los israelitas tuvieran que comer, y las tablas con los 10 mandamientos. Entre el lugar santísimo y el lugar santo había una gran cortina que los separaba. Vemos en Éxodo las características de esta gran carpa y su cortina. En Éxodo 26:2 leemos: todas las cortinas deben medir lo mismo, es decir, 12,5 metros de largo por 1,80 metros de ancho. El versículo 31, haz una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino con querubines artísticamente bordados en ella. Cuélgala con ganchos de oro en 4 postes de madera de acacia recubiertos de oro, los cuales levantarás sobre 4 bases de plata. Cuelga de los ganchos la cortina, la cual separará el lugar santo del lugar santísimo, y coloca el arca del pacto detrás de la cortina. Como vemos, se trata de una cortina increíblemente bella, muy pesada y gigantesca. Como estábamos conversando ahora, imagínense en cortinas de 12 metros, lo más seguro las doblaban porque si el techo era de 4, eso tuvo que haber sido un telón básicamente como el de un teatro. Y era una única pieza, no había forma de entrar únicamente moviéndola hacia un lado, y ahí es cuando entraba el sumo sacerdote. Así que básicamente la función de esta cortina era separar la inmundicia, el pecado, todo lo que representaba lo malo en el ser humano de la presencia de Dios. Ella resguarda, preserva y acoge la presencia de Dios. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos. Uno era para la ofrenda de purificación con la finalidad de expiar los pecados de Israel, el cual mataba, y el otro, llamado el cabrío expiatorio, era el que el sumo sacerdote confesaba sobre él los pecados de Israel y lo enviaba al desierto. Ven qué cosa más interesante. Lo enviaba al desierto como símbolo de que el pecado había salido del pueblo de Israel. Pero aquí, hoy vamos a estudiar la figura del otro cabrito, que era el que él mataba. Una vez muerto, el sumo sacerdote rociaba con su sangre el propiciatorio en lo alto del arca del pacto, o sea, dentro del lugar santísimo. Una vez muerto el sumo, básicamente la figura del sumo sacerdote dentro del lugar santísimo era representar al pueblo de Israel. Y entonces la presencia de Dios bajaba y Dios era el que se daba cuenta si había pecado o no en el sumo sacerdote. Y era una presencia tan fuerte que si el sumo sacerdote estaba lleno de pecado, él podía morir. ¿Qué es lo que pasaba? Que entonces los demás sacerdotes esperaban al sumo sacerdote detrás de la cortina, y el sumo sacerdote tenía una faja con unas campanitas que mientras él hacía el sacrificio y rociaba la sangre, estaban sonando y sonando. Si dejaban de sonar estas campanitas, implicaba que el sumo sacerdote en la presencia de Dios había fallecido. Entonces los sacerdotes sonaban y lo jalaban a ver qué estaba pasando, y si no había reacción, inmediatamente empezaban a jalar y a sacar el cuerpo inerte del sumo sacerdote. Así que vemos la importancia de lo que era entrar en este día de expiación que se daba solamente una vez al año a la presencia de Dios. Nuevamente, el velo representa entonces la separación entre el pecador y la presencia de Dios. Ya en la época de Jesús, y aquí podemos ver la siguiente filmina, se tuvo que ver visto así este velo en el templo de Jerusalén. Este es un corte del edificio para que nos podamos dar una idea. Vemos lo mismo, ahí podemos ver el lugar santo, que se ven esas personitas ahí caminando entre los 3 artefactos, y vemos esa gigantesca cortina moviéndose, ¿verdad? Obviamente ahí se le hace el movimiento para que uno pueda ver en el interior, pero eso nadie lo podía ver más que el sumo sacerdote cuando entraba una vez al año.
Ahora bien, vemos en Marcos que este velo se rasgó, dice la palabra, de arriba a abajo con la muerte de Jesús. Es interesante el hecho que el velo se rompiera de arriba a abajo y no en el medio en forma horizontal o por un lado. Me parece que la dirección que dice Marcos es muy importante, porque básicamente es Dios desde los cielos rompiendo esa división, desde arriba hacia abajo donde estamos todos nosotros. Vemos entonces que la muerte de Jesús ya lo que hace es quitar los sacrificios de en medio. Ya no se ocupa un sacerdote. Dios, al romper ese velo, lo que quiere decir es: pueden entrar a mi presencia directamente gracias a la muerte de mi Hijo. Él es el Cordero entregado por cada uno de nosotros. Ahora sí, Nati, decime cómo te fue con las respuestas en esta noche de todas esas preguntitas que hicimos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos los que están participando en diferentes medios por medio de Facebook, de YouTube, de nuestra página web. Unos saludos rapidísimos a Marco Brenes, Maruja Cordero, Flor Montes, Carolina Pringle, nuestro pastor también de Apolos, David Jackson, Sandra Chavarría. Tenemos muchas personas conectadas en este momento, muchísimas gracias. Y tenemos también varias respuestas que nos están compartiendo por acá. Les recuerdo la pregunta: ¿por qué se conoce a Jesús también como el Cordero de Dios? ¿Por qué la figura del Cordero? Bueno, Andrei Barbosa nos dice: el Cordero es la representación de varias historias del Antiguo Testamento. En Egipto, antes de liberar a Israel, o cuando Dios se proveyó ante Abraham para evitar el sacrificio de Isaac. Muchísimas gracias, Andrei. Fue el primero que nos respondió la pregunta y rapidísimo. Estás súper conectado. También tenemos a Gaby. Hola, Gaby, que nos saluda por acá. Y su respuesta es: anteriormente los judíos, al celebrar la Pascua, debían sacrificar y consumir un cordero sin mancha, de acuerdo a lo indicado por Dios. Simboliza a lo puro, santo, pero también el sacrificio y dolor del cordero. Jesús igual fue puro y sacrificado por nosotros. Muchísimas gracias, Gaby, por tu respuesta. Quisiera destacar también algunos comentarios de YouTube. Tenemos a don Víctor Reyes, que nos pone por acá: cuando a Jesús se le llama el Cordero de Dios en Juan 1:29 y Juan 1:36. Es en referencia a que Él es el perfecto y único sacrificio por el pecado. Y también por medio de YouTube nos dice Pablo Sánchez: Él es el Cordero, por la paga del pecado es muerte. Se requería de un sacrificio para pagar esa deuda, un sacrificio perfecto, y Jesús era el único capaz de hacerlo. Tenemos algunos otros comentarios. Tenemos también por aquí en Facebook a Marco Brenes, que nos dice: el cordero se utilizaba en el Antiguo Testamento para ofrecer un sacrificio en Israel. Tenía que ser sin mancha. Un tipo muy adecuado de la vida inmaculada de Jesús. Nos refleja por aquí algunos versículos: siervo y cordero a la vez, llevado al matadero para quitar el pecado del mundo, incumpliendo así los dos tipos de la ley de los profetas. Y también a Juan Carlos Retana, que nos acompaña por acá, nos indica: se le llama así por ser la víctima, ofrecida en sacrificio por los pecados de los hombres, a semejanza del cordero que era sacrificado y consumido por los judíos durante la conmemoración anual de la Pascua. Muchísimas gracias, estamos bastante activos acá por los diferentes medios, las diferentes redes. Continúe, todavía nos falta bastante de la enseñanza de la noche de hoy, así que todavía tenemos mucho que anotar y que aprender. Así estamos, Mani. Bueno, y qué buenas respuestas, porque si te das cuenta, todas son bastante diferentes, pero sin embargo dirigidas al mismo tema. Y como nos decía el amigo, en Juan 1:29, ahí lo encontramos, donde dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso exactamente es como decían nuestros amigos y nuestras amigas, eso fue lo que Él vino a hacer aquí. Jesucristo rompe la barrera que hay, esa barrera que existía desde la creación del ser humano. Él la viene a romper de forma permanente. Por eso le pusimos el título: una vez y para siempre se rompió ese velo. Porque Jesucristo hizo todo lo que nosotros necesitábamos en esa cruz. Él nos limpia, nos perdona, nos da acceso ahora a la presencia de Dios directamente. El proceso de expiación se hizo una vez y para siempre. El velo se rasgó una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de seguir matando los corderos, porque el cordero más limpio, el más puro, fue sacrificado por nosotros. Y no solo eso, Él tomó nuestro lugar, dice la palabra.
A diferencia del monte Sinaí, donde la ley y sus castigos fueron entregados, en el Calvario la ley y los castigos fueron perdonados por el mismo dador divino de esa ley. Nos perdonó a todas las personas sin importar nuestras razas, nuestro color de piel, a Él no le importa. El Señor nos perdona a todos por igual. Así tenemos el primer resultado sobrenatural de la muerte del Hijo de Dios en el ámbito físico. Se parte el gigantesco y maravilloso velo. Todos podían verlo con sus ojos, fue algo que nadie podía negar. En el ámbito espiritual se abre el camino de forma directa a la presencia de Dios. Vamos a pasar ahora sí a la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera pasado con la humanidad si Jesús no hubiera muerto? Les repito la pregunta. ¿Qué hubiera pasado con la humanidad si Jesús no hubiera muerto? Mándanos tus comentarios porque están súper afilados, súper estudiados y aquí los esperamos con muchísimo gusto. Vamos a seguir la lectura que tenemos de estos 10 versículos y ahora le pongo por título al tema que sigue, la prueba testimonial de la muerte de Jesús. Encontramos en Marcos 15:39 al primer testigo, al centurión. Dice la palabra, y el centurión que estaba frente a Jesús al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Quiénes eran los centuriones? Los centuriones eran oficiales del ejército romano, mandaban sobre 100 soldados. En pocas palabras, eran personas afines y de completa confianza del Imperio Romano. Lo que un centurión dijera se tomaba por cierto. Hoy en día lo conoceríamos como que tendrían fe pública, otorgada por la autoridad romana. Este centurión estuvo junto a Jesús desde que lo crucificaron hasta su muerte. Él presenció las burlas, las bofetadas. Él presenció cuando le pusieron la corona de espinas, cuando lo golpearon hasta casi matarlo. Además, observó cómo le perforaron sus manos, sus pies con los clavos. Escuchó las burlas constantes, el desprecio no solamente de los romanos, sino de los judíos que estaban alrededor. El desprecio de los dos crucificados que estaban a cada lado. Vio cómo los soldados tiraron suertes sobre sus ropas y hasta escuchó la discusión de los dos ladrones que estaban colgados con Jesús. Él era el testigo perfecto para expresar y atestiguar de todo lo terrible que le había pasado a este supuesto malhechor llamado el Rey de los Judíos. Pero también podía atestiguar sobre algo, sobre el silencio de este hombre, que nunca abrió su boca, nunca maldijo, nunca se enojó con las personas que le estaban haciendo tantos daños, nunca le contestó a sus ofensores de mala forma. Pero este centurión no es solo un testigo, él fue cómplice de esta aberración, porque participó como representante de la ley romana y la hizo cumplir al pie de la letra. El hecho de que este ciudadano romano fuera capaz de exclamar una vez muerto Jesús que este verdaderamente era el Hijo de Dios fue el resultado de una completa convicción. No cabía duda alguna en él. Casi fue como una expresión de liberación de haber estado viendo tantas cosas aberrantes a su alrededor. Por fin lo ve descansar, por fin muere este cordero. Pudo haber tenido hasta tintes de culpa cuando lo dijo. A él no se lo contaron, él lo vivió de principio a fin. Recordemos que él no era judío, era romano. Él no esperaba un Mesías, no sabía de la existencia de un proceso de expiación en la fe judía. Él no había presenciado a lo mejor ninguno de los milagros de este simple judío, porque él simplemente le dijeron, vaya y acompañe a este hombre y manténgase ahí hasta que éste sea crucificado. Jamás imaginó que algo tan común para un día en la vida de un centurión pudiera terminar en algo tan extraordinario. Como creyente romano, adorador de muchos dioses, tuvo que reconocer la grandeza de este ser humano que estaba frente a él. Un hombre que por sus cualidades sobrenaturales solo podía ser el Hijo de Dios. ¿De qué otra forma hubiera podido soportar tanto dolor, tanto azote, tanto sufrimiento sin decir nada?
Era como que abrazaba cada uno de los golpes que recibía. Cabe señalar que es la primera vez en el Evangelio de Marcos que una persona hace tal confesión. Ahora sí, estamos ante el segundo resultado sobrenatural de la muerte del Hijo de Dios. El reconocimiento público de un gentil, de un soldado pagano, de un cómplice en la muerte de Jesús, que no tenía nada que ganar con esa confesión. Él certifica la muerte de Jesús como representante del Imperio Romano. Todos pudieron escucharlo. En lo natural, un impío, gentil y mundano reconocía públicamente a Jesús como el Hijo de Dios. En el ámbito espiritual, todos los gentiles ahora podemos reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador y formar parte de esta hermosa familia en Dios. Leemos en Efesios 3:6, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Vamos a pasar ahora a las segundas testigos. Se llaman las mujeres. Vemos aquí en Marcos 15, 40 y 41 nos dice la palabra. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. A diferencia del centurión que pasa de confusión a creer, las mujeres que seguían a Jesús sí habían visto los milagros y las maravillas que él había hecho. Ellas sí eran judías, ellas sí esperaban a un Mesías. Ellas eran amigas de él, cercanas. Una de ellas hasta era familia. Ellas lo amaban, por eso lo seguían, lo resguardaban, lo atendían. Imagino que lavaban su ropa, le cocinaban, lo cuidaban, lo chineaban. Todo porque eran amigas de él. Recordemos que la mujer en tiempos bíblicos era una ciudadana de segunda clase. Las mujeres no podían heredar, no podían ser dueñas de nada y menos fungir como testigos en un juicio, porque les hacía falta un órgano fundamental para hacerlo. Los testículos. Esto se los explico desde mi conocimiento como abogada, que esta era el significado de testigo surge del sustantivo testículo, porque en los viejos tiempos, cuando un hombre, que era el único que aparecía para declarar sobre algo que había presenciado, él tenía que declarar agarrándose uno de los testículos. Con eso lo que él decía era afirmar que lo que estaba diciendo era verdad y ponía de prueba su descendencia completa. Básicamente era, si yo estoy mintiendo, que entonces me hagan el daño de terminar siendo eunuco, ¿verdad? Por haber mentido. Pero básicamente esa es la razón. Entonces, siendo mujeres les faltaba el órgano principal para poder hacerlo. ¿Cómo iban a dar ellas fe de algo si no podían cumplir con ese requerimiento? Hoy en día es muy interesante que en el afán de la igualdad de género encontramos diferentes sustantivos que pasaron de su denominación masculina a la femenina. Encontramos, por ejemplo, que está el juez y la jueza, el notario, la notaria, el fiscal y la fiscala. Pero como abogada se los puedo decir, no existe la testiga. Únicamente hasta la fecha se conoce como el testigo. Así que, aunque usted no lo crea, nosotros seguimos viviendo en tiempos del dinosaurio. Pero bueno, ¿quiénes son estas tres mujeres? Primero vamos a estudiar a María Magdalena. La Biblia nos narra que Jesús había expulsado 7 demonios de ella, según Lucas 8:2. Ella era del pueblo de Magdala, cerca de Capernaum, en la orilla occidental del lago de Galilea. Parece que ella no tenía hijos y tampoco estaba casada, porque se le conocía solo por la localidad de donde ella venía. La Biblia no dice que fuera prostituta en ninguna parte. Esa fue una interpretación que dio el Papa Gregorio I en el año de 591. Tampoco es ella la que le lavó los pies al Señor y no es la hermana de Lázaro.
Todo esto fue una interpretación que en el pasar de los años se empezó a difundir como si fuera verdad. Realmente de ella se sabe únicamente que había estado poseída por 7 demonios. En pocas palabras, se trataba de una mujer manchada. ¿Quién quiere estar con una persona que estuvo poseída por 7 demonios? Vemos entonces en la figura de María Magdalena que ella no solo tenía el problema de ser mujer, ¿verdad? Que ya eso, solo por serlo, la convertía en persona de segunda clase, sino que ella, al haber estado llena de demonios, la gente le podría tener miedo o hasta asco. Vemos a María, la segunda testigo, la madre de Jacobo y de José. Jacobo el menor era uno de los 12 discípulos. De ella no se dice mucho más. Pareciera que su característica primordial es de ser madre de 2 hijos, uno de los cuales era discípulo de Jesús. Vemos que ella viajaba junto a sus hijos acompañándolos en este largo viaje y tuvo también que haber reconocido a Jesús como el esperado Mesías. Por último, tenemos a Salomé. Entendemos, según otras narraciones bíblicas, que era la tía de Jesús, hermana de María, su madre. Es presentada entonces como un familiar de Jesús. Marcos no nos indica nada más sobre ella, solo nos da su nombre. ¿Cuál pudo haber sido su intención? Tal vez poner de relieve que toda clase de mujeres seguían a Cristo, solteras, casadas, familiares. Pero ¿saben qué es lo que más me llama la atención de este pasaje? Es que Marcos habla de estas mujeres, pero ¿dónde están sus esposos? ¿Dónde están sus compañeros? ¿Por qué están ellas solas allí? ¿No son ellos quienes deben de protegerlas en esta sociedad? Llama muchísimo la atención. ¿Serían todas viudas? Porque la única que parece ser que es soltera es María Magdalena. Habrían seguido a Jesús por devoción y dejado sus hogares. ¿Cuál sería la razón para ser tan valientes y estar cerca de Él? ¿Sería por amor? Así vemos que estas 3 mujeres, junto con las otras, fueron fieles hasta la muerte de Jesús. Leemos en Marcos 15:47, María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Quiere decir que no solo siguieron a Jesús desde su captura hasta la cruz, sino que ellas quisieron acompañarlo hasta el final, hasta su sepultura. ¿Dónde estaban los demás discípulos, por cierto? Marcos utiliza el verbo vieron, característica de un testigo, que como estudiamos en el mundo al revés de esa época, ellas no podían serlo. También es interesante cómo Marcos las ubica lejos de él, siendo sus amigas, a diferencia del centurión que lo pone cerca en su carácter de enemigo. Así como su distanciamiento físico los caracteriza, estos 2 testigos son polos opuestos en muchas cosas más. Uno goza de fe pública, ellas ni siquiera como testigos sirven. Ellas son sus amigas, él es su enemigo. Él, ciudadano romano conquistador, ellas las conquistadas. Él rodeado y protegido por sus soldados y ellas completamente expuestas. Es así como llegamos al tercer resultado sobrenatural de la muerte del Hijo de Dios. Personas irrelevantes en una sociedad enferma encuentran en Cristo importancia y reconocimiento. En lo natural, ellas no servían de mayor cosa, eran percibidas como de nivel inferior, seres lejanos y débiles. En el ámbito espiritual, todos los integrantes de segunda clase tienen un lugar importante ante el Hijo de Dios, son vistos por sus cualidades reales. En este caso, mujeres que fueron fieles a su Salvador y lo acompañaron hasta el final. En Dios no hay clases de personas, todos somos iguales. Así lo leemos en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Vamos a pasar al tercer testigo, José de Arimatea. José de Arimatea era un miembro noble del concilio, judío creyente en espera del Mesías, era un político. Dice el versículo 42, era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, así que al atardecer José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a Jesús. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca.
Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Contrario a los testigos anteriores, este hombre era pudiente, era rico, tenía un lugar importante en la sociedad judía y pertenece al concilio o Sanedrín. ¿Pero qué es el Sanedrín? De hecho, es la Corte Suprema de la ley judía en ese entonces, cuya misión era administrar justicia interpretando y aplicando la Torá, que era la ley sagrada. Era competente en asuntos religiosos, civiles y penales. Era constituido por ancianos del pueblo de Israel. Estaba compuesto por un mínimo de 23 jueces hasta 71 jueces. Aunque el Sanedrín podía entender de las cosas que le eran propias, no podía condenar a nadie a muerte. Para absolver al acusado se requería mayoría simple, es decir, 36 jueces, y la sentencia se pronunciaba al final del juicio. Si la sentencia era condenatoria, se requerían 37 jueces, uno más que en la absolución, y se pronunciaba in voce, en público, al día siguiente. ¿Por qué se esperaba 24 horas para pronunciar sentencia condenatoria, pudiéndolo hacer en el momento? Para que los jueces defensores pudieran convencer a los acusadores de la inocencia del inculpado. Así, en el Talmud, el libro sagrado de los judíos, disponía asimismo que en el caso de que el Sanedrín condenara al inculpado por unanimidad, éste debía ser puesto en libertad. Ven qué increíble. Básicamente la lógica que está detrás de esto es, si estas personas pudieron haberse puesto de acuerdo tan rápido es porque no hicieron su trabajo. Entonces algo está mal, y si está mal hay que darle la libertad al condenado. Y vemos en el caso de Jesús, que ahora vamos a estudiar punto por punto cómo fue que actuó este Sanedrín. Primero vamos a ver que el Sanedrín envía a capturar a Jesús por medio de una turba armada y de noche. Mateo 26, 47 nos dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. En otras palabras, el consejo envió a toda esta gente armada, violenta, para ir por Jesús. Nunca debió haber sido así. Jesucristo mismo les dice, pero si yo estoy con ustedes todos los días en el templo, ¿por qué simplemente no me llamaron y yo fui? Hubiera ido a confesar, a declarar, pero ¿por qué vienen a mí con palos y espadas? Era de noche, pero no cualquier noche, era la noche de Pascua, y según sus propias reglas, ellos no podían celebrar una reunión en días festivos. Punto 2. Estuvieron presentes todos los miembros del Sanedrín, o por lo menos los que por ley debían hacerlo. Marcos nos indica que el consejo en pleno estaba reunido, y que trajeron testigos falsos. Versículo 59 nos dice, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a la muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. De más está indicar la ilegalidad de traer testigos falsos ante un concilio, o sea, eso es completamente inaudito. El hecho, como les decía, que se celebrara en la noche de la Pascua también era completamente ilegal. Y por último, el Sanedrín debía esperar a que pasaran 24 horas para pronunciar su fallo, pero vemos que deciden horas después de haberse iniciado y dictan sentencia. Mateo 27:1 nos dice, muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a Jesús. Ellos debieron esperar 24 horas. Si a él lo trajeron en la madrugada, como en la mañana ya estaban con la decisión. Debieron de haber respetado su propia ley. En medio de todo esto, Lucas es el único evangelista que nos comenta que Jesús de Arimatea no estuvo de acuerdo con lo que había hecho la junta, ni cómo lo habían llevado a cabo. Lucas 23:50 nos dice, había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. En otras palabras, José de Arimatea estuvo presente, pero no dijo nada. No le pareció lo que hicieron, pero calló. Juan, por otro lado, lo presenta como una persona temerosa y miedosa, o sea, como un hombre débil de carácter. Juan 19:38. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por medio de los judíos.
Entre estos dos testimonios podemos afirmar que José de Arimatea tuvo que haberse sentido muy mal con el actuar de sus colegas en el Sanedrín, y no solo con ellos, sino consigo mismo, completamente defraudado y agónicamente desleal. Entendemos que José era la típica persona política adinerada que trataba de quedarle bien a todo el mundo en su sociedad. No podía perder su estatus. Era orgulloso miembro del Sanedrín. Dudo que fuera muy querido por los seguidores de Jesús, por como lo presenta Juan, que fuera una persona miedosa. Y recordemos que ellos eran todos perseguidos por su fe. Entonces no creo como que se llevaran muy bien los discípulos de Jesús con José de Arimatea. Este hombre temeroso, creyente en Jesús, siendo el Mesías, habiendo presenciado el juicio ilegal de Jesús ante sus propios ojos, encuentra fortaleza y saca tenacidad de donde nunca la había tenido. En contra de todos los pronósticos, decide hacer un alto y tornarse en contra de los judíos. Es más, no solo pierde el miedo a los judíos, sino que se presenta ante Pilato. ¿Se pueden ustedes imaginar eso? ¿Quién era Pilato? Pilato es el verdugo, el asesino, el romano despiadado, el conquistador, el tirano. Estamos ante José de Arimatea, un hombre que se siente chiquitito por dentro, por más todo el dinero que tiene, él se siente pequeñito y teme lo que los judíos vayan a decir, pero ya no tiene temor. ¿Qué es lo que está pasando en la vida de este hombre? Dice que se presenta ante Pilato y pide el cuerpo. ¿Quiénes pedían el cuerpo? Normalmente la familia, porque si no el cuerpo era tirado en una fosa común. Algunos eruditos a lo largo de la historia han intentado encontrar algún tipo de familiaridad a José de Arimatea con Jesús, pero realmente no se indica en la Biblia. De forma tal que José de Arimatea enfrenta todos sus miedos y toma la decisión de entrar a palacio, hablar con Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. Algo que Pedro, siendo su discípulo estrella, no pudo hacer. Comparando a los tres testigos presentados por Marcos, encontramos que el centurión fue cómplice de la muerte de Jesús, cercano físicamente a Jesús como su verdugo y enemigo. Las mujeres fueron testigos lejanos físicamente del cuerpo de Jesús y de su muerte, pero eran sus amigas y fieles seguidoras. José de Arimatea fue testigo de la muerte, hombre temeroso, pero suficientemente audaz para ser contado como uno de los seguidores de Cristo. Hizo pública su lealtad, su confesión ante el mundo entero. No le importó lo que pensaran de él. Un seguidor de un malhechor, de un hombre que había proclamado que iba a resucitar. No le importó. De hecho, Pilato se lo recuerda y se lo machaca con el centurión cuando le dice, ya él murió, ¿verdad? O sea, básicamente le dice a José, de ahí está su héroe, ¿verdad? Muerto. Si quiere, lléveselo. Pero vemos lo que hace este hombre. Vamos a estudiar 3 puntos básicos de José. Entendemos, ya no es un simple seguidor, ahora es un líder que toma decisiones correctas y tiene que llevar a cabo la sepultura de su amigo. Entendemos que como hombre rico tuvo que haber contado con varios sirvientes y me imagino que hasta esclavos. Pero Marcos nos dice estas 3 cosas sobre él. Primero, José de Arimatea se encargó de bajar el cuerpo de la cruz. Digamos que Jesús pesaba unos 75 kilos. Usted sabe, claro, él tuvo amigos que lo ayudaron, como Nicodemo, pero usted sabe tirarse encima el peso de Jesucristo lleno de sangre. Él tuvo que haber quedado empapado, sus vestidos caros, finos, quedaron completamente arruinados con la sangre de Jesucristo. Después nos dice Marcos que él envuelve el cuerpo en una sábana que él había comprado. Nuevamente recordamos que es un hombre adinerado, él no tenía por qué ir a comprar la sábana, pudo haber mandado a alguien, pero él dice, este es mi amigo, yo lo tengo que envolver. Y vemos que él entrega parte de su dinero para poder envolverlo. No solo esto, junto con Nicodemo lo bañan en aceites y perfumes como se le haría solamente a un rey. Y por último puso el cuerpo en su propia tumba. No cualquier tumba, una nueva, nos dice Juan, que estaba ubicada dentro de un huerto. Juan 19:41. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Quiere decir que este hombre adinerado se dio todos sus honores. Él no sabía que iba a resucitar,
y él decidió darle hasta su último lugar, donde él mismo iba a descansar. Este es el cuarto resultado sobrenatural de la muerte del Hijo de Dios. Personas temerosas y débiles encuentran valor y osadía para hacer lo correcto y nadar contracorriente. En lo natural, José era el típico político acostumbrado a seguir lo que los demás hacían. En el ámbito espiritual, la muerte de Jesús lo llena de valentía y audacia para convertirnos en líderes y tomar nuestro lugar en el reino de los cielos y cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así lo vemos en Joel 3:10. Que diga el cobarde, soy valiente, Reina Valera. Diga el débil, fuerte soy. Ahora sí, Nati, decime, ¿cuáles son las respuestas? ¿Qué hubiera pasado con la humanidad si Jesús no hubiera muerto? Bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad tenemos bastantes comentarios. Voy a leer algunos que tenemos por aquí. Jennifer Cubillo nos dice, la humanidad arrastrando sus pecados hubiera muerto sin opción a salvación. Muchas gracias, Jennifer. También Ana Matilde Segura nos dice, eso sería terrible. ¿Qué esperanza tendríamos de nuestra vida eterna? Ni pensarlo. Ni podemos pensarlo ni imaginarlo. Ana Matilde, muchísimas gracias. Marco Brenes nos dice, hubiéramos quedado separados de la gloria de Dios, sin salvación, condenados a la muerte eterna. Y por contrario, tenemos vida eterna. Carla nos dice, si Jesús no hubiese muerto por cada uno de nosotros, no hubiésemos tenido la esperanza de vivir eternamente y para siempre con Él. Y este mundo estaría mucho peor de lo que está actualmente. Gracias, Carla. También don Eduardo Calvo nos dice, seríamos esclavos del pecado y condenados a muerte eterna. No habría una mañana de esperanza y de vida eterna con Jesucristo. Y por medio de YouTube, Pablo Sánchez nos dice, si Jesús no hubiera muerto, la deuda estaría vigente y sería prácticamente imposible pagarla, por lo cual la humanidad estaría condenada. ¿Qué sería de nosotros, familia, si no tuviéramos la muerte del Señor, que nos dio vida hasta el día de hoy y que tenemos una vida después muchísimo más linda? Así que estos son los comentarios, todavía nos queda un ratito, continúe con nosotros. Mane, así estamos hasta ahorita. Muchas gracias, Nati, muchas gracias a todos los que están participando. Ya para ir cerrando la enseñanza de hoy, vemos que cada uno de estos testigos permitieron que Dios los tomara y que Dios los usara, aún personas que tal vez ni siquiera se dieron cuenta que estaban siendo usadas por Dios. Vemos, por ejemplo, el centurión. El centurión fue usado para que el mundo entero hoy no pueda negar que Jesucristo murió, porque él tenía fe pública de un imperio conquistador como lo era el romano. Vemos que él usó a personas insignificantes ante los ojos de los hombres como las mejores testigos de lo que realmente significa la lealtad, el estar ahí, la fidelidad con su amigo. Usó a un político adinerado para que construyera y pagara la tumba digna de un rey, porque eso es lo que es Jesús, el rey de todos nosotros. La mano invisible de Dios manejó todo el entierro y la sepultura de su Hijo. Vemos la huella del Señor en cada uno de los detalles, cumpliendo a la perfección todas las profecías bíblicas que se habían dado en el Viejo Testamento. Así damos en esta noche las gracias al Señor porque estuviste con nosotros, porque compartiste con nosotros. Que Dios llene tu corazón en esta noche, que el Señor se mueva en tu vida, y te animo a que te atrevas a cambiar y dejemos que Dios tome el control de nuestras vidas y haga las cosas sobrenaturales como las hizo en la vida de todos estos testigos. Les recuerdo la palabra en 2 de Timoteo 1:7 que dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué no oramos en esta noche? Señor, te damos gracias por tu presencia, por la muerte tuya en esa cruz, que no te importó, como estudiábamos al centurión, abrazaste, parece que quería ser abofetado, quería ser lacerado, quería ser muerto en esa cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Cristo, porque hoy podemos estar aquí en una vida sobrenatural, donde tú nos cambias, Señor, nos avivas, nos levantas, porque en medio de la tristeza, en medio del dolor, podemos alzar nuestra vista a los cielos, sabiendo que de allí viene nuestro socorro. Aún, Señor, en medio de la muerte, podemos ver tu gloriosa
victoria. Gracias, Dios. Queremos en esta noche renovar nuestros votos contigo y decir, Señor, queremos ser como esas mujeres, fieles hasta el final. Queremos ser como José de Arimatea, entregar nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra vida entera en sacrificio para ti. Gracias, Cristo, por ser ese cordero de expiación que nos quitó el pecado de nuestros hombros. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amigos, ya llegamos una vez más a concluir esta noche. Gracias por estar con nosotros. Sigue mandando tus mensajes porque aquí los vamos a seguir leyendo. Recuerda los bosquejos, siempre los puedes encontrar y te esperamos de hoy en 8 en otro Apolos para seguir estudiando la palabra de Dios. Chao.